5 años en el sector privado. Hace 2 años me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro. Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios tanto como este. Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes, y la gente lo sabe. Y no me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas. Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso. Como hay una investigación judicial en curso, valga la redundancia, no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa. Ahora voy a hablar de lo que estamos haciendo en el gobierno. Habiendo aclarado esta situación personal, inauguramos formalmente el año de conferencia de gestión. Para comenzar, quiero referirme al aniversario 50 del inicio de la última dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Reafirmamos la condena del Estado argentino al golpe de Estado y a la violencia ejercida desde el Estado durante la última dictadura. Es un hecho que nunca debería haber ocurrido ni debe volver a ocurrir jamás. Esta administración tiene la convicción de que para finalmente poder cerrar, este capítulo de nuestra historia, es necesario revisar la forma en la que el Estado ha abordado los años 70 y su legado. En primer lugar, desde 2013 en adelante, el Estado Nacional promovió una reconstrucción sesgada y revanchista de los 70 que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese periodo de nuestra historia. Reconciliarnos como sociedad requiere que el Estado cuente la historia completa, sin ocultar nada de un lado ni del otro, y condene cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar. En segundo lugar, desde el retorno de la democracia en adelante, fue política de Estado de financiar el instrumento militar con el objetivo de neutralizar a las Fuerzas Armadas como actor político y asegurar la estabilidad democrática. Si bien en las primeras décadas esto puede haber estado justificado, luego de 50 años el resultado son Fuerzas Armadas mal pagas e insuficientemente equipadas para hacerle frente a los desafíos del presente. Esto es absolutamente inaceptable. La fuerza para hacernos respetar en el concierto de las naciones y defendernos de cualquier amenaza es condición sine qua non para cualquier país que pretenda tener éxito. Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene. En el marco del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar. Y esperamos que el gobierno que nos suceda, sea quien sea, le dé continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología. En vías de este objetivo hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional. Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado, y las Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender a nuestra patria. Perdón, pero es larga la conferencia. Como segunda orden del día, en cumplimiento de la indicación del presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación.
En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicado a fortalecer la propiedad privada en la Argentina. La Argentina es un país en el cual los contratos no valen, en el cual de un día para el otro el político de turno te puede sacar, regular y prohibirte hacer lo que desees con lo tuyo. Es parte de la famosa inseguridad jurídica de la cual siempre se habla. Por eso, durante décadas nadie vino a hacer negocios, y donde hay negocios no hay generación de empleo ni crecimiento. Para fortalecer los derechos de propiedad enviaremos 4 leyes. Una ley de expropiaciones que limite los casos en los que se aplica el concepto de utilidad pública, para que aplique solo a circunstancias excepcionales y que aumente la indemnización que percibirá el damnificado. El Estado no puede decidir unilateralmente de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno. Para la ley de fuegos impulsaremos un marco normativo que seguirá estableciendo las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron. Lo aclaro porque ha habido un tendal de fake news también en este aspecto. El problema con la ley vigente, inventada por Máximo Kirchner en su momento, es que ampliaron el marco para incluir campos agrícolas y bosques implantados, perjudicando así a los productores agrícolas y a la industria forestal. Por esta normativa, hoy, si un hombre en el campo se le prende fuego a la propiedad, no la puede vender, combinado a la tragedia de perder cosechas por el fuego, con la destrucción patrimonial de no poder hacer nada con la propiedad. Vamos a volver al marco de siempre, el marco de sentido común que protege el ambiente sin destruir la actividad privada. Modificaremos la ley de tierras rurales para levantar las restricciones de venta a extranjeros. Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales. Es decir, es calidad de vida, crecimiento y prosperidad para todos. Algunas de esas inversiones, como petróleo, minería o agro, requieren que compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen. Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los ocupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de 5 días. El riesgo de que se tomen la propiedad le sube el precio a los alquileres del país. La incertidumbre jurídica no es gratis y la pagan siempre los que hacen las cosas bien y menos tienen. Cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos. Los únicos que pueden estar en desacuerdo con algo así son delincuentes. En segundo lugar, terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada Ley de Glaciares. La Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo para la actividad minera del mundo. Canadá, Chile, Australia, todos esos países tienen un marco normativo que compatibiliza la protección ambiental con la actividad minera. En Chile, la minería genera 1 millón de empleos directos e indirectos, puestos de trabajo de calidad vinculados a exportaciones que pagan altos salarios. Y Chile no solo no destruyó su Patagonia, sino que recibe incluso más turismo que nosotros. Nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar a dónde permitir actividad minera y a dónde no, sin por eso dejar de proteger en lo más mínimo a los glaciares. En tercer lugar, modificaremos las leyes de discapacidad y educación superior. El gobierno anterior nos dejó un Estado fundido, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos que dejaron a su paso, ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender. Los aumentos que daba el gobierno anterior eran efímeros, porque como estaban financiados con emisión monetaria, se los comía la inflación. Así como están planteadas, estas leyes aprobadas el año pasado por el Congreso vienen a repetir el mismo patrón, repartir plata que no hay. Bueno, básicamente lo que está haciendo es ampliar lo que fue el tuit de la semana pasada en la desesperación por salir con algunos proyectos de ley, pero ya sabemos las respuestas, Marcos, a las preguntas, porque acaba de decir, no voy a responder sobre mi patrimonio
porque no quiero obstaculizar la investigación. Sí. El jefe de gabinete o sobredimensiona Sí. el famoso pero Cristina, ¿no? Esto que se ha usado muchas veces de durante el kirchnerismo tal cosa o tal otra, o ha perdido la brújula definitivamente, porque lo que está esperando la sociedad son respuestas de su situación personal. Es una respuesta política, Claro, además, no efectivamente. jurídica. Lo que hagas Tal en cual. tribunales, hacelo en tribunales. Vos tenés que dar ahora una respuesta a la sociedad porque sos la persona que se paró ante la sociedad en representación del gobierno de Javier Milei con esa supuesta vara alta. Y después quiero decir una cosa. Él sigue resaltando la idea de congelarle los sueldos a los ministros, a los funcionarios y a los empleados estatales a quienes arruinaron y la mayoría están dejando el Estado. Claro. Si se está descubriendo lo que se está descubriendo con Claro. Libra, de que el presidente siguió cobrando vía Mauricio Novelli, ¿cómo no te No vas a necesitas congelar el el- sueldo? ¿Para qué querés el sueldo del Estado? es el sueldo del Estado. Y en dólares, que no es lo mismo. Sí. Pero claro. Sí. Pero acá hay dos temas que son muy importantes. Uno es lo que se llama el paso de servidumbre o la servidumbre de tránsito, que esto es un tema que estuvo en discusión allá por los 90 con la mina que se llamaba Bajo la Lumbrera. Claro. Sí. Porque entraban por Tucumán y entraban por Catamarca. Vos te referís a la discusión de ley de glaciares que acaba de anunciar, porque Claro, no. está Y que cualquiera puede comprar cualquier terreno. y también, Porque- claro, las cuestiones Porque hay vinculadas a la terrenos, por propiedad. ejemplo, en la provincia de Jujuy, que pertenecen a tribus a aborígenes. Entonces, o personas que pertenecen a tribus originarias. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Y ¿Lo otra- compras por 2 pesos? Y otra cuestión de lo que Es está una presión muy fuerte esto, ¿eh? Y otra cuestión de lo que está anunciando, no toma o no acusa recibo el gobierno nacional de lo que fue la manifestación tan masiva de ayer a Plaza de Mayo, y no solo a Plaza de Mayo, en las principales provincias de la Argentina, Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, una manifestación diciendo no vamos a dar vuelta a la página. Claro. ¿O qué piensan que es ese reclamo de memoria, verdad y justicia? El gobierno claro. quiere reversionar la memoria completa, dicen, pero hubo una demostración contundente de que la sociedad espera que haya respuestas de la justicia Bueno, respecto de la lo parte que pasó en importante la de la- dictadura militar. No lo- quiere dar vuelta a la página. Lo que decimos es importante, la memoria completa, porque, a ver, quienes recuerdan las condenas de los 80, más allá de las juntas militares, fueron condenados Firmenich, Baja Narvaja, Perdía y varios más. Y muchos más. Los jefes montoneros. Obvio. Sí, y En la después, justicia está la memoria completa. con el indulto, quedaron todos en libertad. Y acuérdense de Patricia D'Aleo, que se negó al indulto. No quiso. Pero como estaba indultada, quedó igual en libertad. Claro. O sea, fueron todos, la memoria fue completa. Y López Rega estaba preso. Sí. Y todos los que eran de la AAA, que eran la mayoría policías, estaban presos. Hay una cosa para decir de lo que sucedió ayer. Ayer hubo un video que publicó el gobierno de más de una hora vinculado a esto de la memoria completa. Muy provocativo en un 24 de marzo. Y la verdad es que lo que uno puede ver claramente, uno no tiene claro si es porque ya el gobierno tiene menos predicamento o porque la marcha de ayer expresa lo que toda la sociedad siente, es que hubo una caída en las visualizaciones de ese video inmensa. Un 90% menos Sí. se vio Además, que el video del mañana. año No sé quién los asesora en comunicación, pero si vos querés comunicar algo, el efecto tiene que ser más rápido, no Sí. en un video de De una hora. una hora y pico, Más una de una hora hora. 10, sí. Pero además un dato respecto de ese video, que se pone el testimonio en primer lugar de Miriam Fernández, una mujer que fue apropiada, que le hizo una demanda incluso a abuelas de Plaza de Mayo, que no quiere saber nada con sus orígenes, su verdadera historia, con sus padres biológicos y demás. Pero lo cierto es que lo que hace el involucramiento de esa historia es confirmar todas las atrocidades Sí. de la dictadura. Una víctima de la Porque dictadura de principio a fin. el supuesto padre de esa mujer, que además es un provocador, hay videos, si lo ponen en Google los van a encontrar, es un provocador, tiene muchísimas causas, pero en la causa justamente sobre la apropiación de esa mujer, cuando era una beba, él fue condenado Sí. a 15 años de prisión. Ujú. ¿Y saben quién le eleva la pena? Carlos Maíquez, el padre del actual ministro Claro. de Justicia de la Nación, de Juan Bautista Maíquez, en revisión de la condena que ya había sido condenado, termina elevando las penas para él y sus cómplices por no solo la apropiación de una bebé que nació en la ESMA y fue trasladada a Mendoza a los 8 días, arrancada de los brazos de su madre, sino que además están las complicidades de quienes avalaron esa inscripción como hija biológica, ¿no? Ahí. Pero aparte los países no pasan la página. Porque, a ver, España no quiere volver a Franco.
Sí, si querés ir, en todo caso forma parte de su historia, discusión, de su acervo, de sus debates. de sus debates. Los debates en Uruguay por el tema de la ley de caducidad todavía persisten. Sí. Ahora, volviendo a lo primero, digo que es efectivamente lo que debería haber explicado Emanuel Adorni, de que ojalá que alguna respuesta dé, aunque tenemos pocas expectativas cuando se produzcan las preguntas. Lo que está claro es que Adorni decidió justificar en hechos de corrupción del pasado o en gobiernos anteriores lo que no puede justificar de su situación personal. No decir absolutamente nada del escándalo político que lo tiene en el medio y después, uno podría decir, con una estrategia quizá más inteligente, hablar de los proyectos. El problema es que está lo que Mariana decía y es que ya los anunció. Lo que está haciendo, salvo que... Es el tuit de la semana pasada. Claro, está ampliando el tuit de la semana pasada. A mí me parece que el tuit de ayer de Juan Bautista Maíquez anunciando que va a haber, que no va a haber una reforma, pero sí va a haber algunos cambios, tiene que ver con esta inmovilidad del gobierno que siente que puede avanzar poco, incluso en términos legislativos, por el escándalo Adorni. Bueno, además, para Marcos, igual en lo poquito que dijo del patrimonio, dijo todo lo que tengo lo hice trabajando antes de ingresar al Estado. Pero me en consta mis que 25 mentira. años de actividad privada. Eso puede ser contraproducente, porque la casa que está a nombre de Bettina Angeletti, su mujer, en Exaltación de la Cruz, es una casa que compra después y que En el además 2024. no está... La compra en noviembre del 2024 Claro. y no está en la declaración jurada que presentó a mediados del 2025. Vos decís aparte que todos- si la hizo antes, la tendría que tener en la declaración jurada. O la tiene en el colchón. Lo que Hay yo quiero declaración decir- jurada de alta de los funcionarios. Cuando apenas ingresan tienen que presentar una declaración jurada. No estaba. Lo que yo quiero decir es que quienes lo conocíamos a Manuel Adorni hace muchísimos años, que venía acá, deambulaba por acá, además él dice que lo conoció y le agradece al gato que lo conoció en el programa de C5N, en Minuto 1. Lo dice él públicamente. Todos sabemos que Adorni era una suerte de cuentapropista, que él iba a expensas de la publicidad que él llevaba. Todos lo sabemos, y si no, pregúntenle a un colega, que es muy generoso, que se llama Babi Echecopar, pregúntenle a él quién le pagaba el sueldo. Claro. Antes de entrar en la función pública. ¿Quién le daba una mano porque Adorni no te pagaba un café? O sea, yo no sé cuánto tenía ahorrado debajo del colchón. Él siempre te contaba lo mal que le estaba pasando. Claro. Les Y te cuento- estoy hablando hace Sí. de 8 años para acá. Sí, además puede llegar a ir judicialmente, hay O que ver hasta si la función políticamente pública, lo perdón. hace o no, por el lado de un crédito, ¿no? Eso Hay decían. uno que tiene. Decían la semana pasada algunos funcionarios del gobierno que le estaban pidiendo, bueno, salía a dar explicaciones porque estamos todos en una parálisis, nadie puede ir, ningún ministro puede ir a un programa de televisión, esto es lo que está pasando. Si él no da explicaciones, le van a preguntar al siguiente y el siguiente va a decir, no tengo ni idea del patrimonio de Adorni, no pueden ir justamente. Pero vos tenés la tecla. Vos cuando Ahí dijiste, hay un tema, podría ir por el lado de un crédito. Pero si vos dijiste declaración Pero- jurada antes de entrar, vos tenés que declarar que tenés el crédito. Claro, Y si pero no lo además, declaraste, no lo tenés. pero además, un crédito con qué banco y Por eso si es, tenés por que ejemplo, declararlo. para vivienda única, no es tan fácil acceder No, a no un es tan crédito. fácil. Para comprar un country, menos. Les cuento una cosa, el 29 de abril va a estar en el Congreso Manuel Adorni dando explicaciones. Va a poder darlas. O sea, a mí me parece muy torpe. Es más fácil. políticamente. Se lo ve nervioso. Hay que decir, sí, Exponerlo. eso es otra No cosa es, que el habíamos Manuel, dicho. a ver, no es el Lee. Manuel Adorni Está con leyendo. dedito levantado, El ¿no? sobrador. Está leyendo. Está leyendo, es una declaración estudiada y demás, es otro Manuel Adorni, hay que ver ahora en las preguntas, pero en principio no se lo ve ni suelto ni cómodo. Entre las Pero cosas que ha dicho sí. mientras nosotros no lo estábamos escuchando, Sí. pero les comparto, anunció que van a enviar hoy 60 pliegos de jueces y fiscales al Senado. Dice que hay 364 vacantes, como echando la culpa a gobiernos anteriores. Volvemos Hace un 2 poquito años con que Adorni. gobiernan, ¿no? Sí. Volvemos con Adorni. El ministro Melissa Molina. Hola, Melissa, Quería ¿cómo andás? consultarle, bien, quería consultarle porque en esta semana se habló mucho de sus propiedades, recién hizo mención un poco, en particular de una casa que tiene registrada desde 2024 su mujer en un country y que no aparece en su declaración jurada. Quería que nos aclare exactamente cuántas propiedades tiene usted, cuántas propiedades tiene su mujer y cuándo fueron adquiridas y también si nos puede contar dónde vive hoy. Porque se habló también de otros departamentos que tiene la pareja en Caballito y en otros barrios porteños, y cómo justifica esas adquisiciones con un sueldo de 3 millones de pesos más o menos y con un patrimonio que declaró cercano a los $40.000. Gracias. Bueno, primero parto de la base que hay, como bien ustedes saben,
hay denuncias penales de por medio, por lo tanto, en mi calidad de jefe de gabinete, dar detalles probablemente lo que implique sea interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca, y de hecho este gobierno no lo ha hecho en otras causas judiciales. Dicho esto, sí tengo para contarte que efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito. También tengo para contarte que el resto de los barrios, el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Lo demás que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación, organismos públicos y todo lo demás, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos 10 días. Así que no tengo mucho más para decir que no interfiera en la investigación judicial. De todas maneras, quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde. Hola Manuel, ¿qué tal? Jaime Rosenberg del Diario La Nación. Jaime, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, retomando un poco las preguntas de mi colega y bueno, tomando en cuenta que es de interés para la gente, digamos, poder ahondar un poco en estos temas. Quería saber, Manuel, bueno, si tiene otras propiedades a su nombre, además de las que circularon. Esa es una de las preguntas. Y en caso afirmativo, ¿cuáles son? Y bueno, y después la casa en Exaltación de la Cruz, si está incluida en la declaración jurada que usted presentó ante la ONU, ante la OEA, perdón. Bueno, no, ya sí, es como mucho. No, Naciones Unidas es mucho. En la Oficina Anticorrupción. Canciller, hay que preguntarle al podríamos canciller. Evaluarlo. Hay que preguntar al canciller si se puede preguntar. Bueno, y después se mencionó de la casa de Martínez, que ya lo dijo mi colega, si tiene algo para decir al respecto. Y después una última pregunta sobre el viaje a Punta del Este. Vos dijiste en una entrevista que bueno, que no lo vas a, no repetirías el caso de tu esposa viajando a Nueva York. Quería saber si también pensás lo mismo de ese viaje a Punta del Este, si considerás que no fue lo correcto hacer ese viaje y no lo harías más o lo podrías hacer de vuelta. Gracias. Bueno, varias preguntas, lo voy a sintetizar porque la verdad es que algunas son repetitivas, algunas ya las contesté. Y repito, todo lo que yo tenga que declarar, lo declaré. En tal caso, lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar. Parece que hay que explicar lo obvio. De todas maneras, aprovecho la pregunta para responder eso. Con respecto a la casa de Martínez, lo acabo de decir. La verdad es que es parte de toda la operación política y mediática que se armó en pos de dañar al gobierno, porque ni siquiera es una operación contra mí. Esto es claramente una operación contra el gobierno, como hubo otras, ¿no? Digamos, no estoy inaugurando la sesión de ataques al gobierno. Soy uno más en esta filita de ataques que estamos recibiendo. Y lo demás yo ya lo aclaré. El viaje a Punta del Este es estrictamente personal. Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad, lo cual todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto, pero de todas maneras no digo nada, me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada. Por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, digamos, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia. Pero es un tema estrictamente familiar. No sé si quedó respondido. Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional, se terminó, para mí se terminó la discusión, lo demás es parte de la investigación de la justicia. Y meterme ahí es meterme efectivamente en un tema de investigación penal. Y no quiero interferir en eso. Y repito, ni en este ni en cualquier otro caso que surja, porque esto me lo han escuchado decir en estos 2 años un montón de veces. De los temas que nosotros consideramos que opinando o dando información interferimos en la justicia, no lo vamos a hacer.
Manuel, acá. Jonathan. ¿Cómo te va? Buenos días, Jonathan Eguier del Destape. A ver, vos hablas del viaje. Acá me parece que el problema no es que vos viajes, vos podés ir a donde quieras o puedas. El tema es la declaración jurada, tus ingresos. La verdad es que todo es bastante opaco. Yo ya vine a esta conferencia de prensa en diciembre de 2024 y te pregunté por tu declaración jurada, donde se declaraban $42.500 que te habían prestado tu madre y una jubilada de 95 años. Me dijiste que no me lo podía responder, que el año que viene, o sea, en 2025, me lo ibas a responder porque ya iba a estar aclarado. Evidentemente, desde ahí ya hay problemas con tu declaración jurada y esto sigue. Lo que destapa todo esto es el viaje, tu viaje en avión privado, que vos, insisto, te puedes ir de viaje a donde quieras, como todos los ministros y todos los ciudadanos de este país. El tema es la declaración jurada y tus ingresos, que de hecho están bastante pisados por este gobierno, como bien vos dijiste, y hay muchas confusiones sobre quién lo pagó, cómo lo pagó. A ver, este es el gobierno de la moral como política de Estado. ¿Cuál Acá es la hay pregunta, Jonathan? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, acá hay una empresa que está contratada por la TV pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, que vos en un momento dijiste que eran $3.600 y en verdad terminaron siendo 4.800 de ida y 4.200 No dije eso, de pero vuelta. no importa. Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío, se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente. Todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor, para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista. Y yo respondo a un periodista. Eso por un lado. De hecho, son confusos incluso algunos tuits tuyos donde prácticamente me das por expulsado del gobierno. Sos uno de los que sugirió que... Bueno, la viste. Tardaste, pero la viste. Me gusta. Me imagino. Bueno, lo cierto es que sí, estoy acá, así que te rectificaste a tiempo, ponele. Pero al margen de eso, el que definas oscuridad en mis actividades patrimoniales o de declaraciones juradas es un tema estrictamente tuyo y en el cual yo no voy a entrar en esa discusión porque aparte me parece de mal gusto. Porque te repito, si hay algo que defendemos es que cada uno pueda gastar su dinero en lo que quiera. Y yo hago lo que quiero, con mi dinero, ganado legítimamente o ahorrado legítimamente, y el que hagas una afirmación sobre una persona de 95 años que además falleció en este 2025, en el mes de marzo, me parece de mucho peor gusto. Entonces, la verdad es que, como todo es de mal gusto, la verdad es que no tengo respuesta para darte, digo. Y en tal caso, sí recuerdo la pregunta que me hiciste sobre la persona de 95 años y te dije que efectivamente lo ibas a ver reflejado en tal caso, si es que la declaración jurada muestra ese movimiento, en el 2025. Declaración jurada que mi estimado periodista aún no procedió el vencimiento. Así que te ruego que sigas teniendo paciencia, tal vez pasado mitad de año podamos desasnar de tus dudas. Manuel, ¿cómo estás? Pablo Lapuente para Letra P. Dado la desmentida que le hiciste recién al colega Jonathan Eguier, si no pensaste en algún momento en renunciar a tu cargo, si no lo pusiste a disposición del presidente la renuncia, y por otro lado, en función de esto, ¿no? También que reiteraban los colegas del faro y de la ética de la moral que anunció el presidente en la Asamblea Legislativa, si no te parece antiético, ¿no? Todo lo que sucedió por los pagos que hicieron Marcelo Grandío a través de una productora que vos mismo contrataste en la televisión pública. A ver, te agradezco. Primero, la primera pregunta vale la aclaración general.
Desde el 10 de diciembre de 2023, los que nos sumamos a partir del 10 de diciembre de 2023 y todo el resto que se fue sumando después al Gabinete Nacional o a las segundas líneas del Gabinete Nacional, tienen la renuncia a disposición del presidente. Y corre para todos los funcionarios. Y yo soy uno de ellos. El presidente no tiene ni que pedirme la renuncia ni yo presentar la renuncia. Pero no vale para mí, vale para todos los funcionarios de este gobierno. Están siempre las renuncias a disposición desde que cada uno fuimos nombrados. De hecho, acá tenés a los ministros que te lo pueden confirmar. No, claro que no. Faltaba solo con que en tal caso me acepte lo que siempre planteé, como plantearon el resto de los ministros, que es que nosotros cuando el presidente no nos requiera más o consideren que tenemos que dar un paso al costado, lo damos y nos vamos a nuestras casas. Y habremos cumplido con lo que hicimos en el periodo que estuvimos en el gobierno. Y me parece que es un poco la postura de todos los que estamos acá. Y así debe ser, además. Y así debe ser. No sé si habrá sido en otros gobiernos así, por lo que hemos visto públicamente no, pero ya de lo público la verdad es que bastante poca confianza me queda, así que no sé ya qué fue real y qué no. Muchos saben de los que son periodistas a qué episodio me refiero del pasado. La segunda pregunta, perdóname. Gracias. La segunda pregunta tenía que ver si no te parece antiético, teniendo en cuenta que el propio presidente en la Asamblea Legislativa habló de una idea de la política, de la moral. La moral como política de Estado. La moral como política de Estado, gracias, ministro. Teniendo en cuenta todo lo que vienen contando y vienen consultando los colegas, ¿no? Que tus 2 viajes a Punta del Este, que si bien fueron en términos personales junto a tu familia, fueron pagadas por una productora. ¿Qué 2 viajes a Punta del Este? ¿Cómo? ¿Qué 2 viajes a Punta del Este? Perdón, un viaje de ida y un viaje de regreso, pagado en dólares por una productora de Marcelo Grandío, que es tu amigo personal, empleado en la televisión pública, y la productora también en la televisión pública que vos mismo controlás, con lo que uno podría sospechar de devolución de favores, dádivas o alguna causa similar. Bueno, la dádiva está en tal caso cuando es una dádiva, ¿no? Cuando yo no pago cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo, cuando hubiese sido, yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. De todas maneras, bueno, ya no sé cómo explicárselos. Por lo tanto, no, porque no es un tema menor. La dádiva está si yo no hubiese pagado el viaje. Pero bueno, es un tema de investigación judicial, dejemos que la justicia en tal caso requiera lo que tenga que requerir. Te aclaro que de igual manera la injerencia y tampoco me tendría que meter en el tema, pero la injerencia de Grandío incluso es previa a que yo tenga el mando de los medios públicos. Antes de que yo tenga mando de los medios públicos, Grandío, que es un periodista con cierta trayectoria, que te podrá gustar más o menos, o podrá tener más o menos aprobación de tu parte, lleva 30 años en el periodismo. Así que entiendo que las cualidades previo a mi llegada a los medios públicos efectivamente las tenía como para que esas conversaciones se den. Así que no veo ningún tipo de incompatibilidad, ni menos de dádiva, digamos, mucho menos. Pero no es un tema de Grandío, no es un tema mío. ¿Yo qué tengo que ver en eso? Sí, ¿y cuál es el problema? Pero eso es un problema de la justicia. En tal caso, si le interesa ese dato menor, me lo requerirá la justicia. No tengo por qué explicar una transacción privada en la que la justicia no me lo está preguntando. Cuando la justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente. Me parece que hay una confusión entre lo que es una dádiva y lo que es cuando uno efectivamente afronta sus gastos, no importa, a X, a quien sea. Última pregunta. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de MZ. Le quería hacer 2 consultas, haciendo la aclaración que usted indicó que los detalles los solicitará la justicia, llegado el caso. Le quiero preguntar si, al menos en términos generales, la sociedad, en algún modo, no debería tener una respuesta un poco más completa de su parte con respecto a cómo pudo pagar esos viajes a Punta del Este. Es decir, ejemplo, si por ejemplo usted lo pagó en negro, esas cifras a su amigo Grandío, si tiene una factura que pueda
constatarlo, de qué manera lo hizo, si usted quiso gastar todo su patrimonio en un viaje o si en su defecto qué tipo de recursos tenía, cuando usted cobraba hasta hace poco menos de 2 millones de pesos o 2 millones. Bueno, recién y medio cobraba de 3, pesos. así que me vas bajando el sueldo, Gallardo. Te agradezco. Exacto. Y haciendo esa aclaración, si usted no puede dar alguna explicación mínima aquí, en especial teniendo en cuenta que este gobierno echó a alguien que había comprado una cafetera y usted formalmente tuvo actos antiéticos, usted mismo lo dijo, entonces el viaje a Estados Unidos con su mujer, a Punta del Este sin explicar cómo lo hizo, viene sin declarar. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, perdóname, me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respondió. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit. Formalmente no hubo ningún... Me consta que hubo gente que te contestó que esto no era así. Ni siquiera lo rectificaste. Es que vayamos a los chats, vayamos, a las publicaciones, es formalmente que no hubo ningún comentario. ¿Qué consideras hoy? En ese momento. La nota de ese momento era porque no había ninguna publicación. ¿Qué consideras hoy? ¿Que el gobierno me apoyó, los funcionarios me apoyaron sí, o no? Después. Pero vayamos, si a usted le parece, porque las preguntas las Me gustaría que me pidas disculpas, pero está bien, no me las vas a pedir, así que te lo tomo. Es que no había publicaciones en ese momento, si no lo hubiera puesto. Al otro día sí, hubo de todos juntos. Gallardo, bastaba con ir a una fuente seria que te diga que el gobierno estaba apoyando. Lo que pasa es que no vas a fuentes serias. Usted no me responde hace 5 meses, no hay problema. ¿Cómo? Pero no me responde hace 5 meses para aclarar estas cosas, pero... No, porque, digamos... Bueno, pero... acabás de decir un montón de cosas falsas sobre mí y seguís la línea de decir cosas que son inverosímiles. Me acabas de decir... Repetime la pregunta, vas a ver, repetime toda completa la pregunta. La pregunta es, sin meternos en cuestiones judiciales, que usted dijo que los detalles lo dará la justicia, si la sociedad no merece saber algún detalle mínimo con respecto a, por ejemplo, el pago o no a Grandío, si fue con una factura, si existe la factura, si fue negro, cómo lo constató usted. Yo ya lo expliqué y lo que importa acá es que efectivamente... que un poco lo hablábamos recién con Pablo, es si el viaje lo pagué o no lo pagué yo, que en tal caso es la discusión que hay sobre la dádiva. Pero ¿cómo lo pagó? Digo, con factura. Pero ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? En tal caso, es parte de la investigación judicial. Pero usted no puede la aclararlo, justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez, Gallardo. No, por supuesto. No sos juez. Marqué, cada uno en su posición. Después me hablaste de declaraciones juradas que están mal hechas. Seguí con la pregunta. Sí. Si la sociedad no merece saber más explicaciones con respecto a esto y en especial porque usted, por ejemplo, no renuncia teniendo en cuenta de que por actos éticamente, no hablo judicial, éticamente fueron menores quizás a los suyos y fueron desplazados. ¿Qué dijiste de mis declaraciones juradas? Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Escuchábamos esto realmente, a ver,